Buenos días, hermanos. La lectura de hoy está en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 13 al 18. Dice: Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Muchas gracias, hermano Franco, por la riquísima lectura. Y qué grandes verdades encontramos aquí. No son del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Bueno, de aquí toma título el mensaje de hoy día: enviados. Enviados. Qué importante es este término. De alguna manera, hoy día se ha abusado de un término que es el término apóstol, y hay muchas iglesias que no tienen pastores, sino que tienen apóstoles. Yo creo que hay una confusión muy grande en estos hermanos, y por una parte ellos no se dan cuenta que, para empezar, apóstol o apóstelo en griego significa enviar en pos de sí, o significa enviar de parte de. Y es lo que el Señor está diciendo aquí: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es decir, yo los transformo en apóstoles, desde esta perspectiva, porque eso significa en griego. Por lo tanto, el apóstol Julio, el apóstol Rodrigo, no lo somos apóstoles. Ni una novedad esto de los nuevos apóstoles. El problema que se ha radicado es que estos apóstoles, y que se hacen llamar apóstoles, pretenden formar parte del grupo del apostolado especial. Solamente en la Biblia han existido 12 o 13, de acuerdo a cómo lo midamos, apóstoles. 12 que eligió nuestro Señor Jesucristo, y que tenían como requisito haber sido testigo de las cosas fundamentales por las que pasó nuestro Señor. Y el que se suma después es el apóstol Pablo, que sería el 13º. Uno fue reemplazado, Judas fue reemplazado por Matías. Allí en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, vemos esa historia. Y ese tipo de apóstol, ese apostolado, solamente se limita a ellos, no hay más. Hay toda una teoría y sé en la que se basa, pero que no vamos a explicarla ahora porque no es nuestra misión, pero es una mala interpretación. Pero desde una perspectiva genérica y en función de lo que dice el Señor, Él nos está enviando, por lo tanto somos apóstoles porque somos enviados también. Es interesante que en hebreo el término Malaquías significa mi mensajero. De ahí que la idea de Malaquías es muy parecida a la de apóstol, el que es enviado, pero en hebreo. Hay otros términos que son muy interesantes, que a veces también confundimos un poco: el diaconado. Realmente todos somos diáconos, porque todos hemos sido llamados a servir, y eso significa diácono, servidor, el que sirve, el que ministra. Y no hay un solo hermano en la iglesia que no sea ministrador de algo, de un don, de talento. Pero obviamente que hay diáconos particulares, que son aquellos que son nombrados especialmente por la iglesia, y se ora por ellos, se les han puesto las manos y se han separado para ministerios especiales. Un tesorero es evidentemente un diácono que está en un servicio especial dentro de la iglesia, es uno de los diáconos de la iglesia, pero en un sentido general todos somos diáconos. Nadie se puede limitar en este sentido. Hay otro término que es un poquitito más duro, que es el mártir. ¿Mártir qué significa? Testigo. Todos somos mártires, porque todos somos testigos de lo que el Señor hizo en nuestra vida. Eso significa dar testimonio.
El Señor, yo era ciego, como decía aquella persona respecto al Señor Jesucristo. Después de conocer al Señor Jesucristo, veo. Es un testimonio básico, fundamental, que se puede obviamente enriquecer mucho más. Pero desde esa perspectiva, todos somos mártires. El problema se suscitó, y lo que confunde fue que especialmente, bueno, el primer siglo ya, y con mayor razón en el segundo siglo, y todavía en el tercer siglo, casi todos los testigos terminaban muriendo. Entonces se hizo sinónimo de muerte por una causa superior, la causa de Cristo. Bueno, se supone que todo mártir, todos los mártires que estamos aquí, estaríamos dispuestos y deberíamos estar dispuestos a morir por la causa de Cristo, si llegara la persecución a ese extremo. Así que, de alguna manera, todos somos apóstoles, todos somos mártires, todos somos diáconos, y nadie puede evadir ese título. Bien, de ahí el título, ¿no es cierto? Enviados, somos mártires, somos Malaquías, somos apóstoles de alguna manera. No hay ni un cristiano que no lo sea. Si un cristiano no quiere serlo, entonces, bueno, está en una condición muy especial, muy extraña, ¿no? Evidentemente no está agradando a su Señor. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sea mi apóstol, sea mi mártir, sea mi testigo. Y ser testigo del Señor no siempre es fácil. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Nosotros, con la Biblia en la mano, siempre que tengamos y salga de aquí nuestros principios, nuestras palabras, nuestra vocación, con la Biblia en la mano, nosotros somos llamados a justamente testificar, no a sentarnos en una mesa de diálogo, a decir, bueno, veamos qué es este punto. No, el Señor dice, el Señor explica en su palabra, el Señor, y eso no es muy simpático hoy en día. Así que esto de ser enviados implica una carga, implica un peso personal y familiar incluso muchas veces. Queridos hermanos, tanto las Escrituras, me refiero a la Biblia, como la historia secular nos cuenta de grandes planes que han puesto en marcha o se han puesto en marcha durante la historia para lograr especialmente grandes rescates. Empezando por las Escrituras, vemos ese plan de Dios para la liberación de Israel de mano de los egipcios, de Egipto, de mano de Faraón. Un plan que implicó muchas cosas, una profecía respecto a un nacimiento. Ese nacimiento fue Moisés. Su desarrollo en la corte de Faraón, todo planificado por el Señor para el crecimiento y que fuera un instrumento completamente útil en sus manos. Su permanencia luego en el desierto, otra parte de su formación. Las personas que influyeron en su vida, todo es parte de un tremendo plan. Y su misión, finalmente, que concluyó con la magnífica liberación por medio de 10 asombrosas plagas, y el cruce finalmente del Mar Rojo, que ya implicó la separación total de Egipto. ¡Qué tremendo plan! ¿Cuántas personas tuvieron que responder? ¿Cuántas personas fueron comisionadas? Ahí está Aarón, el mismo Moisés, el mismo suegro de Moisés. Bueno, hay muchos personajes que podrían salir a la luz que tuvieron misiones relacionadas con Moisés y que al tener esta misión relacionada a él, de alguna manera influyeron en la liberación del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Después, la historia secular, tenemos tantos planes que han implicado a tantas personas, y de la obediencia de esas personas, de la continuidad, de la perseverancia de esas personas, se pudieron llevar a la práctica. Por ejemplo, la independencia de toda América. Cuando uno empieza a estudiar la historia y ve todos los detalles, todo lo que significó, la conexión incluso entre los grandes líderes que finalmente llevó a la independencia de América. El plan de los aliados, mucho más cerca todavía, durante la Segunda Guerra Mundial, que implicó la invasión de Normandía, trayendo como resultado la caída del imperio nazi. Qué importante, qué interesante, y cómo
Cada persona supo hacer y realizar su plan, como supieron o guardar silencio, o decir, o hacer exactamente lo que tenían que hacer. ¿Cuántos, entre comillas, usando el término, cuántos enviados, cuántos misioneros subieron aquí para que la misión final pudiese ser realizada? Podríamos hablar tanto. Todos los planes considerados y muchos otros, miles de otros, cuántos ejemplos pueden venir a su cabeza en estos momentos. El gran trabajo planificado que implicó la abolición de la esclavitud en Inglaterra, luego en Estados Unidos. Es muy interesante ver todos estos planes que tuvieron por objetivo liberación de la esclavitud de alguna manera, de alguien o por alguien. Todos estos planes considerados implican, vuelvo a decir, personas, y más aún personas comprometidas, personas disciplinadas, personas que han sido comisionadas, que han sido enviadas a realizar tareas que en conjunto suman miles de misiones y que obedientemente fueron llevadas a cabo, haciendo posible la realización de un plan todavía mayor que implicó en cada caso independencia, implicó libertad, implicó redención. El plan de Dios para la salvación eterna del alma del ser humano también ha implicado a muchas personas comisionadas solemnemente con diversas tareas. Es el plan más grande que se ha puesto en marcha en toda la historia de la humanidad. Por él, que hoy existe una puerta abierta que permite huir de la condenación eterna. Es un plan fantástico, maravilloso, sublime. Este plan implica, entre otras cosas, para que veamos lo grande que es, en buena cuenta, toda la historia de la humanidad está asociada a él. La formación de pueblos, imperios, la destrucción de estos pueblos, de estos imperios, de estas lenguas, consejos y decisiones por parte de la Trinidad en lo más alto, el trabajo de ángeles y otras criaturas celestiales, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, ya en una etapa de culminación de este tremendo plan. Múltiples revelaciones de Dios en la historia de la humanidad. Entre ellos está la formación de la iglesia. Y entre ellos está tu trabajo y mi trabajo. Estamos todos involucrados en un tremendo proyecto, en un tremendo trabajo en el que Dios nos colocó y nos envió a realizar una tarea, una parte, una fracción que quizás sería muy chiquitita en función de todo, pero quiero que veamos, ampliemos nuestra visión y veamos lo gigante, lo tremendo, lo que ha implicado esto. Pero porque han habido personas enviadas que han cumplido con su deber, con su misión. Como decíamos, para llevar este magnífico objetivo han sido enviados diversos mensajeros que han cumplido a cabalidad su misión. Repasemos un poquitito esta historia. Hemos hablado de ángeles, por ejemplo. Los ángeles, ellos están al servicio del Señor y estando al servicio del Señor son los misioneros por excelencia en el sentido de que sirven a los hombres para que se puedan realizar bien todos estos proyectos. Por ejemplo, Hebreos 1.14 nos dice claramente de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Hebreos 1.14 lo dice, no son todos espíritus ministradores, y noten la palabra que viene después, enviados, que es nuestra palabra clave del mensaje de hoy. Enviados, son todos apóstoles de alguna manera, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos están realizando un trabajo tremendo, han sido enviados para realizar un trabajo tremendo con tal de que este mega plan funcione, y allí están al servicio de los que serán herederos de la salvación. Ángeles, hermanos, llegaron hasta Sodoma para sacar a Lot y a su familia. Con ellos se dio un último mensaje de salvación, se comprobó el pésimo estado espiritual de todos los habitantes de la ciudad y que el juicio no se podía posponer más. Ángeles fueron los que el Señor utilizó en esa oportunidad. El ángel Gabriel fue luego enviado a Daniel para revelarle cosas importantísimas. Daniel 9:21, es tremendo. Y estas cosas han servido de faro a los temerosos de Dios desde aquel día hasta hoy.
Un ángel fue enviado al sacerdote Zacarías, el que sería el padre de Juan el Bautista, para decirle, y no te vuelvo a usar la palabra enviado, para decirle que su esposa concebiría un hijo imposible para los parámetros humanos, porque estaba absolutamente fuera, no solo era estéril por naturaleza, sino que además estaba totalmente fuera de la edad de reproducción, tanto ella como su marido. Pero allí fue. Y fue tan importante porque así comienza el ministerio y la preparación de la venida de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice la Biblia que el ángel Gabriel fue, y ahí está la palabra en Lucas 1:26, enviado por Dios, misionero, apóstol de alguna manera, a Nazaret a entregar un mensaje muy importante a una virgen de la casa de David llamada María, para decirle que concebiría un hijo, el cual sería el Mesías prometido. Enviados, todos cumplieron con su misión, los ángeles siempre cumplen con su misión, y por eso el plan del Señor sigue desarrollándose. Luego de la tentación de Jesús, al inicio de su ministerio, vemos que vinieron ángeles a servirle en Mateo 4:11. Bueno, largo sería, y no es el tema de hoy, exponer solamente sobre el tema de los ángeles. Bueno, fíjate que un ángel es comisionado para mostrar al apóstol Juan cosas del porvenir. Y vemos que así comienza Apocalipsis. Esto lo vemos claramente al principio y al final del libro, como las cosas que sabemos del porvenir fueron traídas también para nuestro conocimiento por ángeles. Es fácil de comprobar cómo cada uno de estos mensajeros enviados cumplió a la perfección su misión. Fue enviado y pudo volver a aquel que lo comisionó, pudo volver a los cielos, pudo volver a Dios y decir, misión cumplida, Señor, misión cumplida, Señor, misión cumplida. Todos ellos volvieron con una misión cumplida. Hay misioneros más altos aún, divinos. Podemos considerar el envío más importante, el envío que reveló al Padre, y de esta manera reveló al Hijo de Dios, Dios encarnado. Juan nos dice en el capítulo 3, versos 17 y 18, y noten una vez más la palabra clave de nuestro mensaje, porque no envió Dios a su Hijo, otro enviado, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Isaías 61:1 dice el Señor, me ha enviado. Jesucristo está hablando desde la perspectiva del Antiguo Testamento, pero ahí está Él. A predicar buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Pero ahí está nuestra palabra, enviado. Cristo dejando su gloria, no su divinidad, siendo tan Dios como lo era en el cielo. Cristo dejando, pero sí su gloria, su hogar celestial, viene a cumplir una misión humillante y dolorosa. Él es el enviado por el amor de la Trinidad hacia el ser humano. Deja su gloria y forma parte, y toma más bien forma de siervo, como también lo dice Filipenses, y con ello un servicio que implica la crucifixión. Ese servicio sí que no lo podía hacer nadie más. Los ángeles no podían, hasta ahí podían llegar ellos, tomando sobre sí todos los pecados, todas las condenaciones que recaían sobre el ser humano en esa cruz. Por eso nadie podía morir por el ser humano sino nuestro Señor Jesucristo encarnado. ¡Qué tremenda misión! Y fue enviado para eso. El amor del Padre se manifiesta en este envío superior. A ti no te va a pedir lo que tú no puedes hacer. A los ángeles no se le pide lo que ellos no pueden hacer. Cada uno hizo lo que podía hacer y puede hacer. Es maravilloso es como lo realizaron. Y bueno, ¿sabes que podemos ir más lejos?
Luego, para perfeccionar la obra, perfeccionar la misión, el Espíritu Santo adquiere un protagonismo muy especial. Para ello requiere, conforme a los estatutos divinos, ser enviado. Nuestro Señor hizo todo perfecto, pero para lo que viene ahora, la formación de la iglesia, para muchas cosas que vienen se necesitaba otro enviado, y que nadie puede reemplazarlo. Juan 14:26 lo dice clarito. Es el Señor el que lo dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre, y ahí está nuestra palabra, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Dónde está eso? Aquí. Está recordado todo lo que el Señor hizo, todo lo que necesitamos nosotros saber sobre el Señor. Qué importante labor. Solamente lo podía hacer Él, no aquí, no ángeles. En Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor, le dice a sus apóstoles, le dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¡Ah, qué linda palabra! Os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Así que vino el Espíritu, fue enviado para entregarnos la Biblia. Por eso ya no hay revelaciones particulares, porque ya entregó lo que tenía que entregarnos como revelación. Y al inconverso, convencerlo de pecado, convencerlo de juicio, convencerlo que necesita un Salvador, convencerlo que Él es pecador y convencerlo de que la palabra de Dios es verdadera. Y ahí está todo lo que necesitamos. Así pues, vemos que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y de alguna manera también por el Hijo a completar y embellecer una obra de salvación en los pasos posteriores. Él debía concluir la inspiración o con la inspiración de las Escrituras. Él debía venir a convencer a todo pecador de su condición y al mismo tiempo abrirle la visión respecto a su única posibilidad. Si tú sientes que hay algo que habla dentro de ti, alguien que te está diciendo tienes que arreglar tus cuentas con el Señor, ese es el Espíritu Santo, enviado para hacer eso, entre otras cosas. Por eso dice Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también debía venir a guiar, apoyar, sellar, iluminar a cada creyente. Pero para eso tenía que ser enviado y el Señor tenía que volver a su hogar celestial para enviar al Espíritu. Él debía venir y desarrollar y completar la iglesia. Y Él está trabajando. Y lo está haciendo muy bien. Si hay iglesia hoy día, en el año 2026, es porque el Espíritu Santo ha hecho bien su trabajo. Y bueno, recién ahora vamos a llegar a los misioneros humanos, a los enviados humanos. Pero tenemos tremendos ejemplos en lo que hemos visto. Tenemos entre los misioneros humanos que el Señor siempre ha enviado, siempre ha estado enviando, hermanos queridos. Y tenemos así los primeros misioneros. Y para colocar un punto de referencia, pongamos la Torre de Babel. Y podemos decir que están los testigos que vivieron antes de la Torre de Babel. Estas personas testificaron no a una familia, no a un pueblo, no a un imperio. Su testimonio se caracteriza porque testificaron a toda la raza humana. Casi todos ellos se encuentran antes del diluvio. Ellos no fueron enviados a otros pueblos. Él, al hablar, todas las naciones estaban juntas, o sea, todos los seres humanos del planeta, muy cerca. Así que es interesante, son misioneros que llegaron a todos. Hay algunos que destacan. Abel testificó con el sacrificio del Cordero. Nosotros en Génesis vemos poquito de Abel. Vemos que él llevó un sacrificio ante el Señor, ese sacrificio fue acepto. Vemos que ese sacrificio era un cordero, lo mejor de sus corderos, y tuvo que ser degollado. Ahí está todo el plan de salvación, y lo está dando Abel, y todo el mundo conoció de él. Y Hebreos 11:4 habla de Abel de una manera maravillosa, hermanos queridos. Abel es un tremendo misionero.
no fue a predicar, pero sí con sus hechos, con lo que hizo, fue más que suficiente. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. Cuando fue muerto por Caín, viene otra persona, Set, cuyo nombre es sustitución, viene a sustituir a Abel. Y con su solo nombre ya está testificando de quién es él. Y no solo eso, sino que la Escritura nos dice claramente que los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová con Z. O sea, hubo un avivamiento espiritual en medio de todas las personas que existían en ese momento sobre la tierra. Y así, no, siempre vamos a ver testigos, siempre vamos a ver misioneros. Un Enoc, bisabuelo de Noé, testificó andando los caminos de Dios al punto de ser arrebatado por Dios, lo cual fue notorio a toda la humanidad. Además, testificó enrostrando a su generación su pecado, el pecado de esa generación y el juicio que vendría. Incluso vemos testificando como un profeta del futuro. Y ahí tenemos a... Muchas gracias, Susi. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así es como Judas 14, 15, Hebreos 11, 5 nos hablan de este Enoc, un personaje muy perdidito allá en el Antiguo Testamento, pero descubrimos que es un misionero, un enviado para hablar a ese mundo, para arrepentimiento. ¿Y para qué decir? Ese tremendo misionero que fue Noé. Noé, un misionero a todo el mundo también, porque no había nadie en todos los habitantes del planeta en ese momento que no vieron lo que decía y hacía Noé. Por algo, 2 Pedro 2:5 se refiere a Noé como un pregonero de justicia. Pregonar es anunciar. Noé fue un anunciador, un misionero en su tiempo. Y así podemos continuar. Decíamos usando la Torre de Babel como punto de referencia. Los que vinieron después de la Torre de Babel. Estas personas testificaron a pueblos y naciones. Muchos de ellos, sus nombres no los conocemos, pero se ve que están ahí. Entre ellos, por supuesto, hay gente tan importante como Abraham, Jacob, José. Testificaron con sus hechos, sus prácticas y sus dichos. Tenemos los testimonios de testigos desconocidos, como decía recién, cuya acción es notoria en el tiempo. Testigos que pueden ser, bueno, por ejemplo, tenemos un Melquisedec. Se habla de él, se menciona, se ve que es importantísimo. Tanto así que Abraham le da diezmos de todo, pero no se habla más. Así como él de haber habido muchos, porque el Señor siempre tiene sus testigos. Está el mismo Abraham, Lot. Y es interesante el ministerio de Lot, que está muy bien considerado, especialmente más adelante en las Escrituras. Así que esos cananitas, todo ese pueblo que fue de alguna manera conquistado por Israel, bueno, todos esos testigos recibieron mensajes, sabían, por eso fueron castigados. No es que no, ellos fueron castigados, no sabían nada, simplemente no hubo nadie que les dijera cómo hacer el bien. No nos equivoquemos. Por eso el Señor Jesús, en su forma, digamos, su manifestación del Antiguo Testamento, lo que se llama una cristofanía, que normalmente es el ángel de Jehová. Bueno, él le dice a Abraham que va a ver si ya Sodoma había colmado la paciencia de Dios. Lo estaban observando, habían llegado personas. Y qué mejor que el mismo Lot, que estaba sentado a la puerta, es decir, era uno de los jueces que trabajaba y que motivaba a los habitantes de ese lugar. Testigos, siempre han habido testigos. Sí, Lot también fue un misionero. Y así podemos seguir. Y ahora de la Torre de Babel saltemos hacia el futuro. En la dispensación mosaica,
Por excelencia tenemos a Moisés, a Aarón, a Eleazar, los profetas misioneros de salvación a Israel y a todo el mundo, Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo. Incluso tenemos ejemplos de profetas enviados a otras naciones, Jonás a Nínive y el mismo Elías, que de alguna manera marcó a otros reyes y incluso los elevó al nivel de reyes de otras naciones, no de Israel. Bueno, los ninivitas, en el caso de Jonás, sabían muy bien lo que era malo y lo que era bueno. Sabían del Dios único y verdadero y por eso eran capaces de arrepentirse. Y el mensaje de Jonás era ese: arrepentíos. Si nunca hubieran tenido un mensaje anterior, ¿de qué me voy a arrepentir? Podrían haber dicho. Pero ellos sabían de qué arrepentirse porque se arrepintieron. Sabían lo que era malo, sabían lo que era bueno y se arrepintieron y el Señor los perdonó por un periodo de 100 años más porque volvieron a hacer lo malo después. Bueno, y concluye el Antiguo Testamento con los grandes y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. En aquellos días, dice Mateo 3, 1 y 2, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El más grande de los profetas del Antiguo Testamento porque presentó personalmente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que habló Isaías, de este que habló Jeremías, de este que habló David, tanto. Este es el que habló Moisés, ya no hablando hacia el futuro, sino que diciendo: este es. Por eso es el más grande de los profetas, dice el mismo Señor Jesucristo. Así que el Señor siempre ha tenido enviados, ha tenido mensajeros, ha tenido misioneros. Y los contemporáneos, ¿qué pasa con ellos? Luego de esta magna obra, la mayor de todas las vistas en la tierra, como decía al principio, debía también haber otro participante, otro enviado. Obviamente está Pablo, está Felipe, está Bernabé, está Silas como misioneros muy específicos, misioneros que traspasaron las fronteras de Israel y fueron mucho más allá. Pero además de todos ellos estamos nosotros, con diferentes grados de misiones. No significa que todos vamos a ser enviados. No, eso nunca ha sido en la Biblia así. Recordemos que incluso el caso del más grande de todos los misioneros, el que sienta las bases y principios de todas las misiones y de todos los misioneros, que es Pablo. Pablo se caracteriza su misión porque el Espíritu Santo trabajó en dos partes al mismo tiempo. Trabajó en la iglesia y trabajó para que le enviara. Y era una iglesia que estaba muy organizada, donde el Espíritu Santo dominaba y controlaba, y le decía, hizo traer a Pablo. Pablo estaba en otra parte y es traído. Por lo tanto, el Espíritu Santo también habló a Pablo, habló a la iglesia, y la iglesia se hizo cargo de él y lo envía. Ese es el programa misionero. Hay iglesias que tú llegas y todos son misioneros. Claro, en algún sentido muy amplio, muy general, todos somos, porque todos tenemos misiones, como decíamos al principio, y lo vuelvo a repetir, es así. Pero esto de enviar personas fuera de tus fronteras ya es algo que solamente le incumbe al Espíritu Santo. Somos los comisionados, somos los misioneros encargados de decir a cada ser humano: tu libertad está aquí, tómala o déjala. Por gracia has sido liberado. Una persona tomó tu lugar y andamos con el decreto de liberación. ¿Quieres ser libre de tus pecados? ¿Quieres arreglar cuentas con el Señor y estar para siempre con Él? A partir de hoy, aquí está el decreto, te lo paso. Eso somos nosotros. Está muy claramente estipulado en las Escrituras. Por eso el Señor decía en Juan 17, 18, eso es parte de la oración del Señor Jesucristo a su Padre poco antes de su crucifixión. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Con diferentes misiones. Algunos quizás para no salir de Jerusalén. Es decir, de tu medio más inmediato. Tu familia, tu colegio, tus compañeros de trabajo, tus amigos. Y hay personas a los que el Señor no les pide más. Pero hazlo.
A otros los envía más lejos, pero eso va a depender del Espíritu Santo y no del pastor ni de la iglesia. Del Espíritu Santo, que es el que guía a los misioneros y a la iglesia para apoyar a esas personas. Muy bien, hermanos, no podemos evadir la responsabilidad que recae sobre nosotros. Somos parte del mayor plan de liberación que ha existido, la liberación del pecado, la liberación del infierno, y a veces se nos escapa la liberación de la ira de Dios. Dios no quiere manifestar su ira, pero lo va a hacer si no hemos arreglado cuentas y no hemos recibido a Cristo, el Hijo, que Él envió justamente para no manifestar su ira en juicio contra nosotros. La pregunta del millón: ¿hemos realizado nuestra parte? Hemos visto cómo Dios envía, conforme avanza su plan, a diversos misioneros. Y es conmovedor ver cómo los ángeles del Señor Jesucristo y el mismo Espíritu Santo cumplieron y siguen cumpliendo a la perfección con sus tareas. En menor medida lo podemos ver en profetas y otros enviados pertenecientes a la creación humana, Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, etc. Por otra parte, es muy triste ver que todos los personajes divinamente enviados cumplen bien, ¿no es cierto? Los únicos que demoran o simplemente no cumplen no son pocos. No son pocos. Y están formando parte de la iglesia. Porque el Señor no va a enviar a los que están fuera de la iglesia. No va a enviar a los que no son sus hijos. El Señor envía solo hijos. Y es triste ver cómo los únicos que se resisten en hacer su tarea, esa tarea que las Escrituras dice que los ángeles anhelan mirar. Como me imagino, estoy fantaseando ahora, pero en función de lo que dice la Escritura, los ángeles podrán pensar: si nosotros hiciéramos esa tarea ya la habríamos hecho hace mucho rato. Pero qué vergüenza. No te das cuenta de lo que te estás perdiendo por no hacer tu tarea. ¿Cómo pensarán ellos? Porque anhelan mirar las cosas que nosotros estamos haciendo, porque somos los únicos que pueden predicar el Evangelio. Somos los únicos comisionados, los únicos misioneros, los únicos apóstoles, si queremos usar ese término en una forma amplia, que pueden hacerlo. Los ángeles no esperes que un ángel te aparezca. No esperes que el Señor Jesucristo te aparezca en forma especial. No, la misión fue dada a nosotros. El Señor nos envió. Qué palabra más importante. Y no podemos evadirla. Pero habrá enviado a otros. No, te envió a ti. Nos envió a nosotros. La diferencia de la libertad por gracia que ofrece Dios a las otras formas de libertad. La diferencia de la libertad por gracia que ofrece Dios y que ha implicado la obediencia de muchos es que la libertad de Cristo implica no solo la liberación de una condena, sino que la compañía eterna del libertador. Proverbio 24:11 dice, un versículo que conocemos mucho y lo hemos repetido mucho, pero vale la pena repetirlo una vez más. Libra a los que son llevados a la muerte. Es un imperativo, ¿se fijan? No es un te aconsejo que o procura liberar. Libra, simplemente es una cosa puntual o es una orden a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. El cristiano tiene en sus manos el mensaje ofrecido por la gracia de Dios que libra de la muerte al ser caído y lo libra por medio del sacrificio de Cristo. ¿Qué hacemos con este indulto? Por llamarlo de alguna manera, es mucho más que un indulto porque nuestro Señor pagó por nosotros. Hermanos, qué simple. Cristo lo expresa así, nuestra misión, nuestra labor. El que oye mi palabra, dice el Señor Jesús, y esa palabra la tienes que repetir tú, y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Padre Celestial, nos has dado un mensaje tan grande, Señor. Y tenemos el sublime privilegio de ser los que debemos repetirlo, Señor, a otros, darlo a otros. Padre Celestial, nos avergonzamos por lo mal que lo hacemos, Señor. Ay, Señor, cuánto privilegio nos has dado, cuánta responsabilidad, Señor. Libra a los que van a la muerte. Todo el ser humano va a la muerte, Señor, porque ha pecado y ha pecado gravemente. Pero tú, Señor, has hecho algo maravilloso. Has dado libertad. Has dado la capacidad de que esa persona sea redimida, esa persona sea salvada. Y nos has enviado a nosotros, a los que ya somos tus hijos, a decírselo, a contárselo. Perdón, Señor, por la multitud de oportunidades que hemos perdido, Señor. Perdón por nuestra flojera, Señor, por nuestro miedo. A veces por perder un amigo, perder una amiga, porque no se nos diga algo. Oh, Señor, nada justifica el que no prediquemos que si tú nos has enviado, debemos volver a ti y decirte, misión cumplida. Señor, que podamos decirlo muchas veces. Señor, misión cumplida. Hablé a este otro, no mi mensaje, lo que tú me enviaste a decir, Señor. Sí, eso es lo maravilloso de este tema. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.